Buenas tardes, estimados amigos. Un cordial saludo para todos. Hoy, 6 de marzo, 4 de la tarde, hora de Colombia, eh, tenemos el gusto de presentar el webinar Reómetros JAPRO para la industria y la educación. Entonces, primero que todo, estamos retomando el ciclo de webinar que realiza GPA año a año y en el día de hoy, específicamente en el tema de los reómetros JAPRO. Primero que todo, pues recordemos a qué corresponde la reología, que es la rama de la física que estudia el modo en el cual los materiales se deforman o fluyen en respuesta a unas tensiones aplicadas. Dicha la definición de la reología, es importante para conocer el comportamiento de los materiales y las expectativas de su aplicación, de su uso. Estamos hablando de polímeros, nuevos materiales, materiales mezclados, pinturas, alimentos, elementos para la construcción, materiales farmacéuticos o petroquímicos, entre otros. Entonces, esas son las características principales y obviamente para poder hacer la medición de la reología, conocer el comportamiento de los materiales y su deformación o sus características de flujo bajo unas condiciones de tensiones aplicadas, pues entonces vamos a necesitar un equipo que se llama el reómetro. Este reómetro es el que permite hacer las mediciones del comportamiento de los diferentes materiales. En este caso vamos a hablar mucho de materiales termoplásticos, pero el, el análisis se puede extender a todos aquellos materiales que acabamos de mencionar y en las diferentes aplicaciones que correspondan. Entonces, eh, me confirman, te vi en la presentación, voy a iniciar entonces y muchas gracias. Un momento, por favor. Listo, entonces los reómetros, primero que todo, pues cumplen las características de poder caracterizar materiales, son útiles para control de calidad, para investigación y desarrollo y también para la educación. Hemos visto que es muy importante que las universidades, las instituciones superiores, entre ellas el SENA, institutos tecnológicos y demás, puedan realizar pruebas de tal manera que el conocimiento no solo sea teórico, sino que se extienda ampliamente y los estudiantes, los profesores, los investigadores y obviamente las personas de la industria puedan hacer todos los análisis y la optimización correspondiente en este proceso en el cual eh, el tema de los costos, el tema de la disponibilidad de los materiales se hace cada vez más importante. ¿Por qué hablamos de JAPRO? Entonces, es conveniente, no voy a expresar todo lo que está aquí en esta diapositiva, pero básicamente es una empresa fundada en 2005. Quiere decir que el próximo año vamos a completar 20 años del funcionamiento de esta empresa y se llama Harbin, Harb Electric Technology, eh, con sede en China y tiene una importante labor en el Parque Científico Nacional de la Universidad Tecnológica de Harbin. Esta universidad está eh, en, en una zona pues no muy común de China, pero tiene un conjunto de capacidades basadas en profesionales, en expertos, en aprendizaje, investigación, tecnología, mecánica, eléctrica, ciencia y adicionalmente química para poder desarrollar elementos y equipos novedosos y que sean de primera categoría. Entonces, cuando hablamos de China, en algún momento pensamos en algún tipo de calidad de equipos, tal como veíamos en los automóviles, y ahora vemos son equipos de alta gama, altamente competitivos, de alta calidad y obviamente de clase mundial. En este caso tenemos el mismo análisis basado en investigaciones científicas con expertos de universidades y que han buscado desarrollar los equipos con base en
el conocimiento científico y la integración entre la universidad y las empresas. Perfecto. Entonces, eso es importante resaltarlo y también informar, pues, que este trabajo es un ejemplo de armónico entre la universidad y las empresas para poder crear capacidades, crear equipos y crear nuevas potencialidades. Aquí vemos, por ejemplo, los desarrollos, el reómetro de torsión, de material polimérico, los instrumentos de medición para detectar fallas en películas y demás, equipos de reticulación, que ya son equipos pues tecnológicamente avanzados, e inclusive un dispositivo de producción de cables a través de una metodología ultravioleta, eh, principalmente con polietileno, y que fue avalada por la industria de maquinaria de Helen Jack en 2011. Entonces, como ven, hay un desarrollo reciente basado en conocimiento, en ciencia, buscando ofrecer alternativas al mercado mundial y basado también en innovación, en crear productos de alta calidad y normalmente en ser el nuevo estándar en radiología para la industria y la educación. ¿Por qué realzamos esto? Porque hemos visto que hay compañías internacionales de alta gama de diferentes partes del mundo, de Europa, de Estados Unidos y demás, pero el desarrollo científico y tecnológico está avanzando también en Asia para cubrir el mercado mundial. En el caso específico de Japro, tiene maquinaria de alta precisión y que les permite, en este tiempo mencionado del 2005, haber vendido más de 1.500 equipos, la mayoría rehómetros, y adicionalmente otros equipos como extrusoras de monotornillo, extrusoras de doble tornillo y equipos en general para mediciones que vamos a ver posteriormente, tanto en China como en 30 países de Europa, de Asia, de África y ahora de América Latina. Entonces, dada esta noticia, pues vamos a avanzar en el desarrollo del webinar. APRO cuenta con diferentes equipos. El principal que vamos a mencionar hoy corresponde al reómetro de torque, que podemos ver en la figura de la parte izquierda, donde aparece la unidad de control y adicionalmente la cámara de mezcla. También tenemos el reómetro de torque integrado con una extrusora sencilla monotornillo para que pequeñas pruebas de calidad o investigación y desarrollo, adicionalmente específica para uso en PVC, con unos tornillos cónicos y obviamente doble tornillo para pruebas especiales en compuestos de PVC y su caracterización y seguimiento. Así también hay doble tornillo para eh, uso en polipropileno, poliamida, poliuretano, en algunos tipos de PVC o en materiales reticulables. Vamos a iniciar por esta parte del reómetro RM200C, que normalmente se utiliza para encontrar la estabilidad térmica dinámica y el comportamiento de clasificación de los materiales poliméricos. Entonces, este equipo es la base sobre la cual se puede realizar toda la caracterización de control de calidad de materiales plásticos originales y saber el comportamiento de los cambios con los materiales reciclados y adicionalmente también para hacer todos los desarrollos educativos en conocer el material, caracterizarlo y realizar optimizaciones de acuerdo con lo que se requiera en el medio local. La unidad principal de este reómetro entonces tiene la posibilidad de dar potencia, o sea, el motor con todos los accesorios para poder realizar el control de temperatura en las diferentes zonas de acuerdo a los equipos que se instalan allí y adicionalmente las revoluciones para hacer el análisis contra el tiempo. Pues tenemos temperatura, RPM en medición contra el tiempo y esto nos permite
de estas variables encontrar el torque, el comportamiento de cada material y la variación durante el tiempo de proceso. Eso ya lo conocen ustedes de muchas cuestiones teóricas, pero es conveniente destacarlo para los equipos de Japro. También es muy versátil, ¿por qué? Porque puede integrar, por una parte, la cámara de mezcla, obviamente no de manera simultánea, pero retira la cámara de mezcla, como es modular, puede colocar la extrusora monotornillo o la doble tornillo, que es cónica o paralela, dependiendo del material que quiera trabajar, extrusora para cauchos también. Pues recuerden que para cauchos la longitud de los tornillos, las características son un poco diferentes. Adicionalmente, películas sopladas, como veremos más tarde, un poco con más detalle, películas por calandreo, inspección de calidad de películas, como las fallas que hay en las películas, el, el conteo de geles y demás. Y hay una especialidad en tuberías y en cables, basado en el proceso de extrusión, que permite hacer piezas continuas durante el proceso. Aquí vemos entonces a la izquierda, tal como mencionamos, la unidad de control con la cámara de mezcla. Aquí hay una foto en la parte central donde podemos ver que la cámara de mezcla está integrada por tres secciones de control de temperatura, en la cual en la parte posterior se carga la muestra de manera manual o neumática, entra a la cámara de mezcla, los tornillos mezcladores entran a la cámara, en la cámara cerrada, entonces se produce el proceso dependiendo la temperatura y las revoluciones. Se puede encontrar el torque para todo el tiempo y mirar el tiempo de fusión o mirar la estabilidad térmica dinámica. Dependiendo del tipo de material, entonces hay diferentes tipos de tornillos que se usan normalmente para termoplásticos, polietileno, polipropileno, PVC. Es el tipo roller, que es el primero que está aquí en la parte superior. También hay Banbury para los elastómeros y los cauchos. Hay tipo Delta para mezclado de materiales y para aquellos polímeros termostables. El CAM para compuestos cerámicos, alimentos y materiales que tienen bajo torque. Pues, si él va a tener bajo torque, va a estar en la parte inferior de la escala, de tal manera que se pueda mezclar mejor y conocer mejor los resultados. Es conveniente utilizar estos tornillos mezcladores tipo CAM. Y el Sigma, muy usado en alimentos y en general en materiales con muy bajo torque. Entonces, en el caso, por ejemplo, de alimentos, los valores a obtener son diferentes a si estamos hablando de material termoplástico o cerámico o un caucho. En fin, entonces, eso es conveniente para que lo tengan en cuenta y puedan escoger el material más adecuado en los tornillos para las pruebas, dependiendo de la empresa o la institución que requiera. Aquí es conveniente tener en cuenta que hay varias opciones de cámara de mezcla, corresponden a esta misma imagen, pero ahí está el de 20 mililitros, realmente es muy pequeño y sería para, digamos, una investigación como para eh, investigación y desarrollo o materiales farmacéuticos que necesitan cantidades muy pequeñas. El normal, el más usado, el estándar es el MIC 60, que tiene 60 mililitros y obviamente que tiene posibilidad de tomar una escala de 200 Nm a 320, con temperatura de trabajo hasta 350 grados y en el cual puede utilizar hasta 250 revoluciones por minuto, con los controles de seguridad y con carga manual o neumática, dependiendo cómo se requiera hacer el cargue del material. En este, sí, señor. Ah, perfecto. Sí, para PVC normalmente
la cámara de mezcla Mix 60 es la más utilizada y los tornillos serían tipo roller, tal como les comentaba. Entonces, son los tornillos que más se utilizan y obviamente la recomendación es utilizar estos tornillos para materiales termoplásticos. Ya con esa cámara, con ese tamaño de cámara y con los tornillos adecuados, pues va a tener material suficiente para hacer, analizar la función del material, para analizar el comportamiento del material con el tiempo y en el caso que requiera retirar algunas muestras, que posteriormente vamos a ver el aparato que se tiene, pues puede retirarlas sin que la cámara se quede, digamos, vacía o incompleta. Entonces, esa es la recomendación, utilizar la cámara de mezcla, los tornillos tipo roller y la Mix 60 es lo más recomendado. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, ahora vemos aquí la diferencia entre la cámara neumática con dosificación manual. Básicamente se carga el material y se cierra a través de una palanca manual que permite bajar una pesa. La diferencia es con un sistema de carga neumático. En el sistema de carga neumático, pues básicamente hay una presión de aire que permite cerrar y hacer una presión continua. Es posible, con la experiencia de los operadores, tener los mismos resultados, pero básicamente como hay cambios de un operador a otro y en el proceso de aprendizaje, el tiempo de fusión, por ejemplo, puede cambiar un poco, pues debido a que no se ha cargado o no se ha cerrado completamente la cámara de mezcla y el material que tiende a devolverse, por ello se utiliza una pesa de 5 kilos para mantener el material dentro de la cámara mientras se funde adecuadamente. Aquí justo a la derecha ven que cuando la cámara es muy pequeña, hay dificultades para poder utilizar un sacabocados o tomar una muestra. En este caso lo que se hace es parar muy rápidamente, siempre parar primero, retirar con una espátula de bronce una cantidad muy pequeña de material, colocarla en, en un dispositivo como este que permite obtener un botoncito y tomar muestras con el tiempo para ver el cambio en el color, el cambio en las características y llegar hasta la estabilidad térmica, o sea, cuando el material tiende a cambiar de color y a presentar degradación. Entonces, de esta manera tiene pues todo el análisis completo, no solo los datos, sino también el comportamiento, el cambio de color. Eso es lo que normalmente se realiza. En este RM200C hay posibilidad de ver el punto de fusión y la estabilidad térmica. Como en estas imágenes no se puede ver, pues vamos a utilizarlas aquí ampliadas. Cuando se quiere conocer el comportamiento de fusión, estamos hablando de un corto tiempo, por ejemplo, aquí hablamos de 0 a 8 minutos, entonces tenemos una letra A, que sería el valor de torque máximo, debido a que el material entra frío, se funde y llega a un valor de torque. Posteriormente llega a un valor mínimo porque el material está fundido, entonces ya ese valor de torque se reduce completamente. El material inicialmente está en polvo granulado y está frío. En el punto B ya el material está fundido a la temperatura del equipo. Posteriormente tiene un punto de inflexión, un valor máximo en la curva y el punto final. Entonces de aquí para allá se va revisando, se va conociendo el comportamiento hasta un valor que se define en el equipo y en el cual va a tener para, por ejemplo, estos 8 minutos, un comportamiento de aproximadamente 16 newton metros. El valor inicial estaba alrededor de 40 cuando fundió, el valor mínimo está alrededor de 6 y de esta manera entonces está la caracterización de la fusión del material.
Para este caso aparece el material PVC. Y para la estabilidad térmica, entonces tenemos estas imágenes, pues se reducen completamente, porque es un tiempo muy pequeño, y vamos hasta la estabilidad cuando se presenta la variación en comportamiento del material en torque y adicionalmente en esas características de aspecto, de color, de olor en la máquina. Entonces vamos a ver que se presenta ese cambio y tenemos en este caso una descomposición después de los 14 minutos. Y de ahí para allá pues, tenemos la curva hasta el final, hasta que se presenta la degradación térmica. Entonces el equipo es muy bueno para dar esas características y obviamente el torque, en una escala tenemos el torque, en la otra escala tenemos el tiempo y con las condiciones del equipo en cuanto a temperatura, la temperatura fijada y las revoluciones definidas para el equipo. Obviamente la recomendación es utilizar una temperatura de referencia. Si utiliza, por ejemplo, 180 grados como temperatura de trabajo, pues lo ideal es que puedan mantener y comparar esa temperatura. Un ejemplo, pero puede variar de material a material, y como vemos en este caso es 190 grados y una velocidad de 80 RPM. Si utilizan otras condiciones distintas, la recomendación es siempre utilizar las mismas condiciones para que puedan comparar las gráficas entre diferentes materiales, polietileno, PVC, PVC flexible, PVC rígido, o en, entre materiales que se fabrican de un día para otro. Entonces, si vamos a ver el material principal, un PVC 70, pues saber qué tanto cambia y si hay algún error de fabricación o algún problema de estabilidad basado en los resultados del equipo. Hasta aquí la cámara de mezcla. Eh, Obviamente hay que mencionar, había unos comentarios que es bueno relacionar de una vez al respecto. Un segundo, por favor. Y corresponden al software. Normalmente puede utilizar Windows 10, Windows 11. El equipo ya viene con el computador, con estos programas de Windows 10 y Windows 11 integrados al equipo, de tal manera que no hay que comprarlos, no reciben un costo adicional y adicionalmente una conexión USB para que pueda conectar el computador. Puede utilizar los datos en Excel o en lenguaje de texto y adicionalmente estos software tanto para la mezcladora como para la extrusora no tienen costo adicional, sino que está asumido por Japro para dar el apoyo técnico y un equipo robusto para las diferentes pruebas de calidad. También tenemos, entre otros equipos principales, la extrusora sencilla de monotornillo, la cual pues es un diseño robusto, se conecta directamente a la unidad de control y adicionalmente permite probar pues, los materiales que acabamos de mencionar, también biopolímeros, materiales vírgenes, reciclados, donde están haciendo mezcla de materiales vírgenes y reciclados, pues también pueden tener los resultados. ¿Qué resultados salen de allí? A una temperatura definida, a unas revoluciones por minuto definidas, van a tener el valor de torque y si se integra un módulo de presión, tendrían la presión en la salida del dado. Obviamente aquí en este caso hay que hacer la aclaración. Tenemos varios elementos, la unidad de control y en la extrusora tenemos la tolva de alimentación, tenemos el tornillo interior definido para el material que se necesite, adicionalmente unidades de calentamiento que serían tres normalmente, unidades de refrigeración que serían tres con aire y también un dado para dar, por ejemplo, filamentos o películas o lo que se requiera dependiendo de la institución
o la empresa o la universidad y lo que quiera desarrollar. Aquí hay algunas características, pues los tornillos pueden cambiar, pueden tener características sencillas, solo de transporte o variar las características de compresión del equipo. Aquí vemos, por ejemplo, que los diámetros de tornillo son 20, 25 y 30. Las relaciones de compresión pueden variar. La longitud del tornillo puede ser 25 a 1 o 30 a 1. La revolución hasta 200 revoluciones por minuto, pues bastante bueno. El calentamiento eléctrico, la temperatura máxima 350 grados y la presión hasta 100 megapascal. Entonces, es bastante bueno, cubre prácticamente todos los materiales termoplásticos que se utilizan en el mercado y obviamente que eso tiene un torque, el newton metro, la presión y un flujo de material fundido. Pues si toma la unidad de tiempo eh, y encuentra en un minuto o en varios minutos cuál es el flujo, puede comparar también la variación de la fluidez del material a una temperatura comparado con otro o la variación del mismo en cada día de fabricación, en cada lote. Aquí es importante, puede cambiar el cabezal, hay capilar, planos para digamos, realizar aislamientos, de tipo casting, eh, blowing, que sería para obtener películas sopladas y para obtener tuberías. Entonces, con estos cabezales, básicamente, se puede establecer una unidad de investigación para una universidad o una industria que pueda tener todos los elementos. Como son elementos modulares, inicialmente se empieza por la cámara de mezcla, posteriormente se trabaja con la extrusora monotornillo y ya para desarrollos adicionales pueden utilizar extrusoras doble tornillo o la combinación de diferentes equipos para tener una línea de producción a pequeña escala en planta piloto. Aquí vemos, por ejemplo, un sistema de simulación. Entonces tenemos la unidad de control, tenemos una extrusora, tenemos otra unidad de enfriamiento y demás, y adicionalmente unidad de corte, es necesario una peletizadora. Para calandreo también, entonces se puede obtener películas con muy buena precisión, películas delgadas, películas utilizadas que pueden ser probadas para comportamiento de media tensión a través de una película muy fina y sistemas de calandrado. Entonces se puede encontrar no solo la línea, sino un detector de impurezas. En este caso de impurezas, pues encontraría el número de unidades de impurezas por cada metro y es muy importante para poder saber si el material y el procesamiento son adecuados o si encuentra fallas o defectos. En el caso de la fabricación de películas sopladas, hay un equipo especial el cual se acopla a la máquina, obtiene la película y la puede enrollar, la puede observar y ver pues, las características de película de tal manera que salga y pueda simular adecuadamente una fabricación industrial. También hay un molino de rodillos, normalmente son dos rodillos que giran en sentido contrario, con unas variaciones de velocidad para poder procesar tanto plásticos como cauchos y diferentes materiales. En este caso, muchas veces se utiliza el molino de rodillos para fabricar películas de un espesor y posteriormente utilizarlas para hacer piezas inyectadas o utilizando una prensa poder obtener las figuras o las piezas para realización de pruebas de calidad. Aquí tenemos entonces, por ejemplo, la prensa de platos en la cual tenemos 10, 20 toneladas, en la cual se coloca la muestra dentro de una prensa. La prensa se cierra, hace la presión, aplica la temperatura, realiza el enfriamiento y de esa manera se pueden obtener muestras, por ejemplo, para
analizar variación de color, la gravedad específica con los botoncitos, la dureza, pruebas mecánicas, eh, resistencia al impacto, al rasgado y demás. Estos equipos pues son también fabricados por Japro, y cuando se tiene una línea de producción en escala piloto, también se pueden obtener los filamentos y al final de la unidad poder hacer el peletizado. Una de las cosas que muchas veces complica la fabricación, necesitan por ejemplo 3 o 5 kilos y hay que fabricarlos en una planta de mínimo 300 kilos. Si el material tiene alguna falla, pues hay un desperdicio enorme, mientras que si se fabrica en laboratorio se puede fabricar, se va obteniendo los kilos necesarios. Por ejemplo, para un ensayo de 5 o 10 kilos sería perfecto. Se obtiene el material, se realizan las pruebas y de esta manera eh, no hay necesidad de utilizar la planta, generar desperdicios y cuellos de botella, sino que directamente se utiliza en el laboratorio. Y adicionalmente, cuando se va a conocer la calidad, se puede probar con anticipación antes de cargar todo un lote de 5, 10 o 20 toneladas de un compuesto para evaluar si está funcionando adecuadamente. Pues son unas grandes ventajas. Obviamente requieren una inversión, pero permiten también para el personal de calidad conocer y posteriormente con una buena cantidad de ensayos y con un seguimiento adecuado, poder hacer un escalado de los resultados de laboratorio a qué corresponden en la máquina de producción y relacionar, por ejemplo, ese torque con el amperaje, mirar los cambios en RPM, mirar cómo se comporta una máquina a escala industrial, pero teniendo muchos elementos ya para saber que no va a haber falla o que se puede optimizar el proceso. Normalmente esta banda transportadora se utiliza la salida de la extrusora y permite obtener las tiras, los tubos, los cables, las cintas, lo que se vaya a requerir para posterior enfriamiento. Y puede pasar a un tanque de agua en el caso que las piezas puedan sufrir contracción y demás. Lo más conveniente es pasarlo por un tanque con agua que realice el enfriamiento, de tal manera que al final las piezas no se peguen o no se vayan a deformar o a dañar, más cuando es en el caso de caucho o cosas así, y obtener de toda esta línea, pues al final un filamento o una cinta o una película delgada que puede evaluarse o enviar a un cliente o hacer una posterior evaluación. Y en diferentes materiales, en PVC, en polietileno, polipropilenos o en materiales de ingeniería. Hasta aquí tenemos básicamente lo que corresponde al reómetro, la cámara de mezclas, la extrusora sencilla, la extrusora doble o la extrusora twin y adicionalmente los elementos accesorios normalmente usados. Igual vamos a tener una conferencia, un webinar relacionado con mucho más detalle en el tema de las extrusoras sencillas, doble tornillo, para poder dar más información y características de estos equipos. Entonces, eso es lo que tenemos a la fecha como eh, fabricación de laboratorio, como control de calidad y como seguimiento para el conocimiento de los materiales. ¿Hay alguna inquietud hasta la fecha? Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Entonces, aquí estamos con nuestra representación de Japro. Esperamos sea el nuevo estándar de la industria de la educación. La expectativa es bastante grande y esperamos que estos equipos, basados en sus características, su flexibilidad, su buena relación de costo-beneficio, pero con un nivel de calidad supremamente alto, entonces pueda competir con las diferentes marcas que son muy buenas en el mercado. Ya ustedes conocerán de otros nombres, pero la expectativa de Japro es ser una empresa de talla mundial. Ya está haciendo su trabajo en China,
en Asia, en Europa, en África y ahora en América Latina. Entonces, les invitamos a compartir esta información. Posteriormente la vamos a colocar en D-City, a quien agradecemos por esta plataforma 3D y en las diferentes actuaciones, los diferentes eventos, las diferentes instalaciones, como nuestra tienda virtual que está en modificación para poder ofrecer los equipos de Hasbro y de los demás representados en este año 2024. Hay una característica especial que ya es relativamente de producción para quienes quieren fabricar tubos o cables o algún tipo de materiales que puedan ser reticulables con luz ultravioleta. Entonces, ya son equipos que se integran en la línea, que se colocan y a través de microondas, a través de ultravioleta, pueden reticular los materiales. Como ustedes saben, hay muchos métodos de reticulación, por ejemplo, por etilenos con eh, peróxidos, con silanos, con diferentes metodologías. Entonces, esta es una metodología adicional que se coloca en la línea de proceso y al final el cable, la cinta, la película, el tubo sale curado bajo unas condiciones de tiempo, temperatura y magnitud de radiación ultravioleta. Para todos ustedes, muchísimas gracias. Realmente quedamos muy agradecidos por esta oportunidad. Ah, sí, por supuesto. Los equipos funcionan en 220 coronavirus. Normalmente las condiciones son 380 voltios, 60 Hz, pero obviamente se puede utilizar a 220 voltios utilizando un transformador. Es básicamente indicar las condiciones de trabajo en las cuales requiere la condición de energía, el voltaje. 220 voltios, sí, se utiliza un transformador de 180 o 120 voltios que se puede solicitar directamente al fabricante del equipo, de tal manera que la idea es que el proceso sea sencillo. La idea es tener el punto de toma de energía, colocarlo a 220 voltios, tener un suministro de aire comprimido para el enfriamiento de la cámara de mezcla o de la extrusora monotornillo o twin, y en el caso que se requiera, pues porque sea una condición de trabajo permanente, frecuente, sería un flujo de agua. Entonces con eso ya el equipo está listo, como les digo, estos 220 voltios, 380, dependiendo de lo que quieran trabajar, conexión a computador a través de USB, trabajo sencillo, pueden descargar la información a Excel y de allí se puede hacer todo el trabajo que se requiere. Son equipos robustos, flexibles, funcionales y adicionalmente con muy buen desempeño y características de costo-beneficio. Como ustedes saben, pues es otra característica a tener en cuenta. Muchas veces hay pues equipos de muy buena calidad, pero con un alto costo. En este caso estamos ofreciendo calidad, resultados reproducibles, equipos confiables y con buena relación costo-beneficio. Si hay alguna pregunta adicional, por favor. Sí, hay una pregunta adicional. ¿Cuánto se consume? Bueno, eh, a ver, lo que pasa es que depende de lo que requieran. Como ustedes pueden ver, estamos hablando de toda una serie de equipos, pero es un dato muy estimado. Lo que pasa es que si la cámara de mezcla cambia y cambian las condiciones requeridas, pues obviamente todo va a cambiar. Pero pues un valor básico estimado, podríamos estar hablando de alrededor de $35.000 en adelante, que tiene obviamente variaciones por lo que se requiera, de acuerdo al cliente. La idea es poder suministrar el equipo con todos los elementos
que necesite. Adicionalmente, pues que no se limite por que necesita, por ejemplo, un tornillo adicional, porque necesita varios juegos de roller, porque necesita un tipo especial de tolva, cosas así, sino que tenga lo que requiere sin preocupaciones en que, digamos, puede comprar el equipo, pero no la tolva, puede comprar la extrusora, pero no el tornillo, o puede comprar la extrusora del tornillo, pero no el cabezal. Pues queremos dar una solución, digamos, integral, y pues obviamente eso hace que cambien los precios, pero sobre una base que consideramos muy adecuada y con buena relación costo-beneficio para los clientes. Adicionalmente hay servicio, asistencia técnica, apoyo en la instalación. Ya posteriormente, si se requiere mantenimiento, calibración del equipo, se puede prestar a través de GPA, y básicamente estamos abiertos para conocer sus inquietudes, para que pueda tenerse una amplia gama de equipos, y que obviamente eso permita llegar al mercado colombiano y al mercado latinoamericano, iniciando obviamente por Colombia y con los otros países vecinos. Entonces, realmente a todos ustedes muchas gracias. Esperamos subir esta presentación a, a la plataforma de TV y a YouTube para poder hacer esta difusión. Estamos atentos, abiertos a cualquier inquietud, y adicionalmente les agradecemos mucho. Por favor, revisen, compartan con su grupo de trabajo, y estamos listos para trabajar con ustedes en la institución, en la universidad, en la empresa, y en atender las inquietudes técnicas que tengan para el beneficio mutuo. Bueno, pues a todos, sí. Ah, muy bien. La pregunta es, ¿cómo es el sistema de calentamiento del molino de 2 vueltas que soporte la condensador? Ok, pues normalmente el calentamiento se puede hacer a través de vapor o calentamiento eléctrico, depende del cliente lo que requiera, y adicionalmente el tipo de material a trabajar. Sí, si por ejemplo es un caucho, faltan las condiciones diferentes, un caucho nitrilo, un caucho silicona, por ejemplo, casi no tiene exigencia de temperatura, mientras que, por ejemplo, si necesita eh, procesar un PVC rígido o un polipropileno, pues va a tener unas exigencias diferentes. Para quienes requieran, por favor envíenos un correo a guarina.live, o eh, a través de los medios que están expresados aquí, y podemos con mucho gusto darle una respuesta detallada con información, con documentación, para que puedan encontrar la solución óptima a sus necesidades. Bueno, pues para todos, un saludo, muchísimas gracias, quedamos en contacto, y estamos iniciando nuestro ciclo de webinar, que es bastante intenso. Contamos con ustedes, todo lo que requieran en inquietudes, en equipos, estamos a su servicio. Muchísimas gracias, saludos de GPA, de la plataforma B-City y de Japro. Una feliz tarde para todos.